Pero bueno, déjame compartirle algunas de las especulaciones del por qué. Especulaciones, escuché bien, así como hemos especulado nosotros ahora, algunos comentaristas bíblicos también han especulado con relación a esto, ¿verdad? Uno de ellos dice que Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. Llegaron ellas allá y después fueron a dar la noticia y algunos no les creían, ¿verdad? Eso fue un comentario de uno de ellos. Otro dice que Dios recompensó a las mujeres por su servicio fiel a Jesús desde Galilea, que han venido con él sirviéndole siempre y Dios compensó. Otro comentarista dice que como la muerte entró por una mujer, el desobedecer en el huerto, ¿ok? Así también la nueva vida sería anunciada por una mujer en el huerto. Otro ha dicho que la tristeza más profunda merece un gozo profundo. Ellas se llenaron de gozo y fueron a dar las nuevas, ¿verdad? Entonces, otro ha dicho eso. Y otro ha dicho que el amor supremo merece el privilegio supremo. ¿Okay? O sea, estas son especulaciones de algunos de ellos también con relación a eso. En realidad, hermanos, la Biblia no nos dice una razón específica por qué fue que Dios permitió, escogió que ellas fuesen las privilegiadas en ese caso y tenemos que quedarnos con esa, ¿verdad? En este aspecto nosotros. Pero no es menos cierto que ellas sí fueron las privilegiadas en este caso. Ahora, dos cosas a notar. Estas dos cosas yo creo que ustedes las mencionaron. La primera es que ellas fueron servidoras de Jesús y estuvieron, aunque fuese a distancia de la cruz, pero estuvieron allí hasta el final, ¿ok? Y ellas querían también en esta parte final asegurarse que las especies, que todo aquello estaba como debía ser. O sea, que ellas querían servir al maestro hasta el final. Eso sí está aquí implícito. Y segundo, de acuerdo a la cultura de la época, la familia, ¿ok? Y amigos cercanos se encargaban de embalsamar a los cuerpos. Por lo tanto, si María, la madre de Jesús, salió allá, ellas muy probablemente fueron a acompañarla a ella también en este proceso. Así que eso está envuelto dentro de esta dinámica. Ahora, si podemos sacar de esto una aplicación práctica para nosotros aquí, sería la siguiente. Mientras más cerca están los servidores de Cristo y de su obra, más van a poder ser testigos y experimentar su poder. Mientras más cerca están los servidores de Cristo y de su obra, más van a poder ser testigos o experimentar el poder de Cristo y de lo que Él hace, ¿verdad? Así que esa es una aplicación práctica. Seguimos con el versículo 5. Dice, hablando el ángel le dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Ahora, esto está tremendo, estos versículos. Están tremendos por muchas razones, pero hay algo que yo no lo había visto entre tantas veces que uno lee esto, entre tantas veces que uno comparte esto todos los años, ¿verdad? No lo había visto desde este ángulo. Sí lo he visto y lo hemos compartido desde el ángulo de ir y dar la noticia a los discípulos que Jesucristo ha resucitado. Él no está aquí, la tumba está vacía, etc. Desde ese ángulo lo he visto y lo he compartido. Pero ahora hay otro ángulo que quiero compartir con usted. Miren, la instrucción del ángel yo creo que sigue siendo válida para nosotros hoy.
Mientras Cristo no venga por su iglesia, la instrucción del ángel sigue siendo todavía vital, sigue siendo aplicable a cada cristiano en este mundo. Porque ¿qué es lo que le dice el ángel a ellas? El ángel le dice a ella, vengan y vean. En Reina Valera dice, venid y ved. O sea, es lo mismo, diferente vocabulario, es lo mismo. Vengan y vean, pasen, observen, venid, ved. Vean. Ahora, ¿por qué esta invitación es importante? Aquí es donde creo que viene. Bueno, es una invitación importante porque te invita a comprobar por ti mismo algo. No dependes de nadie más. Que aquel te dijo, que el otro te dijo, que el otro dijo, que el otro le dijo al otro, y cuando vienes a ver, tú no sabes ni lo que dijo aquel. Pero te invita a comprobar por ti mismo. Ven y ve. Y así es la salvación. Exactamente. Venir y ver. Prueba a Cristo a ver si funciona o no funciona. No le creas a aquel que mira que aquel dijo que era cristiano y no vive como cristiano. No, olvídate de eso. Tú, esto es entre tú y el Señor. ¿Me entiendes? Venir y ver. Sé tú mismo un testigo. Yo no lo había visto así, yo lo había visto en modo de compartir, pero ahora lo estoy viendo en un modo evangelístico. Es diferente, un modo personal. ¿Ve? Entonces, es una invitación que tiene una evidencia. La tumba está vacía. Por eso el ángel le dice, ven, pasa, mira. No hay nadie, no está aquí. Él ya se los había dicho, no está aquí. Con relación a la relación personal con el Señor Jesucristo pasa lo mismo. Hay evidencia de vidas cambiadas allá afuera. Pero puede ser lo mismo contigo. Ven tú, trátalo también para que veas. Para que tú veas que Él puede transformar tu vida. Tercero, esta invitación que el ángel le extiende a ella requería acción. O sea, no te puedes quedar ahí. ¿Le creo o no le creo? ¿Será verdad o será mentira? Tenías que tomar un paso para ver si de verdad la tumba, aunque te diese miedo, estuvieras turbada, si está vacía. Así pasa también con la relación personal con Cristo. No importa que aquel te diga, que el otro nos diga. Importa que nosotros veamos. Si yo no acepto el regalo, todavía no es mío, aunque me lo estén ofreciendo. ¿Me sigue? Entonces yo tengo que dar ese paso y decir sí, sí. Y el ángel la retó, le dijo, ven y ve. Ven y ve. Y por último, es una invitación que puede cambiar todo lo que uno piensa acerca de la religión. Puede cambiar todo lo que uno piensa acerca de la religión. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de una tumba vacía. Que ahora tú mismo eres testigo ocular, en caso de ellas, de una tumba vacía. Que ellas mismas habían visto en una cruz colgado, muerto, cargado, enterrado allí en aquella tumba, sellada la tumba. Y ahora ellas iban allí y comprobaban que no estaba. Eso puede cambiar toda la dinámica de tu vida con la perspectiva que tú tienes de las religiones del mundo. Entonces, eso está tremendo cuando yo lo empecé a ver de ese ángulo. Porque el ángel le extiende la invitación a ella. Ven y ve. Pero tiene una segunda parte del versículo 7. El versículo 7 le dice, y vayan pronto. Ven y ve al que estaba muerto para que vean el lugar donde lo pusieron, que no está ahí. Ahora vayan pronto a decirle a los discípulos. Reina Valera dice, id pronto.
¿Ven? Ahora, ¿dónde tenían que ir? Por supuesto, a los discípulos. ¿Verdad? O donde estaban ellos reunidos, allí le dijo, ve, vayan allá. Vayan allá, pero ¿hacer qué? O sea, ya sabemos a dónde, o ya sabemos dónde, pero ¿hacer qué? ¿Qué dice el versículo? Van a compartir la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? No está aquí, ha resucitado. La tumba está vacía, nosotros la vimos. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces ahí está el evangelismo completo. En esos dos versículos 6 y 7. Ven y ve y vayan pronto. Wow. Cuando yo lo vi así de esa parte, digo, wow, tanto tiempo pasándole por encima a esto. Lo había visto así. La resurrección de Jesucristo es lo que debemos compartir. Eso es lo que va a hacer la diferencia total de las demás religiones del mundo. Total. El llamado es a venir y ver para que vayamos pronto. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos, como decía Leti anteriormente. Porque hemos sido testigos. Y lo único que no le pueden a usted callar, lo único que no le pueden a usted contrarrestar, aunque sea la persona más letrada, con más argumentos que pueda tener, es que tu testimonio. Tu testimonio en tu vida de lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Entiendes? Tal vez uno no es un letrado, tal vez uno no memoriza tantos versículos. Tú no sabes en qué parte de la Biblia están. Tú no sabes si es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. It doesn't matter. Pero lo que tú sí sabes es que yo era así antes. Un día X en mi vida Cristo llegó. ¿Verdad? Yo no sabía cómo se iba a tornar eso en mi vida. Yo solamente sabía que yo necesitaba un cambio en mi vida. Que yo no podía seguir de esta manera. X, la que sea. Y Cristo me encontró y me salvó. Y yo lo creí. Y ahora mira, no soy el mejor del mundo, pero ha habido un cambio en mi vida. Entonces, eso nadie te lo puede a usted callar. Nadie. Entonces, esto fue lo que el ángel le dijo a ella. Vengan, vean, observen y vayan pronto y compartan con sus hermanos, con los discípulos. ¡Qué testimonio! Exactamente, ahí está. Yo no sé lo que ustedes quieren decir acerca de él. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran acerca de él, pero hey, me sanó. Ahí está. ¿Quién podía contrarrestar eso? Nadie. A ese hombre no lo podían callar nadie. Porque él experimentó la sanidad de primera mano en su vida. Y cuando uno experimenta la gracia de Dios de primera mano en su vida de uno, nadie nos puede quitar eso. Nadie nos puede quitar eso, mis hermanos. Si llevamos esto a un plano personal, quiere decir que tal vez nosotros ya no está, tal vez no, nosotros no vivimos en aquel tiempo para ir a ver la tumba vacía, para corroborar con nosotros mismos de que Cristo resucitó. Pero nosotros podemos ver, como dice el Evangelio de Juan 5:39, que nosotros podemos escudriñar en las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. Nosotros podemos venir aquí y ver a Jesús obrando a través de las páginas de la Biblia y de la historia, su obrar y su ministerio, mis hermanos. Nosotros podemos no solamente mirar las páginas de la Biblia, pero también podemos mirar en nuestro interior y ver lo que ahorita conversaba con ustedes. Que por más que le echemos a esto aquí adentro de cosas de afuera, nada lo va a satisfacer. Nada.
pero cuando tratamos a Jesús lo llena todo. Lo llena todo. Todo lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Dice el versículo 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, una combinación de temor y gozo, ¿verdad? Corrieron a dar la noticia a los discípulos. Como la mezcla que decía la hermana hace un rato, la mezcla de emociones allí. Dice el versículo 9 al 10. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos o salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esa debió de haber sido una experiencia difícil de olvidar de aquellas mujeres. Porque si ya tenían asombro, temor y gozo, ¿verdad? Una mezcla de la tumba vacía, lo que el ángel le dijo, y dice, bueno, y ahora que salen y se encuentran con el maestro. ¿Ah? Qué tremendo eso. Qué tremendo eso, mis hermanos. Y dice que cayeron, bueno, sí, es que ahora con la aparición de él, su testimonio de ella alcanza otra dimensión. Porque ya no es solamente que el ángel le dijo, ya no es solamente que ellas entraron, vieron y estaba vacío, sino es que ahora vimos al maestro. Ahora lo vimos y caímos a sus pies. Ahora caímos a sus pies. Pero usted se imagina esta escena, hermanos, de que ellas van, Jesús las saluda, ellas lo ven, quedan, no sé, perplejos, uno queda ahí como hipnotizado, pero ellas caen, rendidas en adoración y abrazan sus pies. Pero usted se imagina lo que ellas ven en sus pies. Esos pies que ellas llevaban especias para embalsamarlo, esos pies ahora estaban de pie saludándolo y ella adorándolo. Eso está tremendo. Porque Jesús mismo cuando entró al aposento alto que estaban reunidos, que Tomás, esa fue la segunda semana. La primera él entró y después Tomás no creyó lo que es, pero la segunda semana él volvió a entrar y le dijo a Tomás, mira mis manos, mira mi costado. O sea, que en sus pies también tenía que haber marcas. Y ellas cayeron a sus pies y... Qué tremendo eso. Eso jamás tiene que verse borrado de su mente. Esa picture de caer en sus pies para adorarlo, para darle gracias. Esa es una imagen difícil de olvidar, hermano. Uh-huh. Sí, no. Los mensajeros de Dios, los ángeles en este caso, cumplieron una función extremadamente importante. Ponerlas a ellas en la perspectiva correcta, en la dirección correcta, de que, hey, no está aquí y hacerle recordar a ella, recuerden lo que Él les dijo. O sea, Él ya había dicho de esta resurrección. Va adelante, vayan a sus hermanos los discípulos, Él va adelante de vosotros a Galilea. Sí. Pero fíjense que lo que ellas hicieron es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que va a hacer toda la humanidad un día. En Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Caerán de rodillas. Y ellas cayeron de manera espontánea, en adoración.
Así que ahora el testimonio de las mujeres era más contundente. Era mucho más contundente porque tenían más evidencia. Ya no solamente era lo que le dijo el ángel, la tumba vacía, pero habían visto a Jesús y le había dado instrucciones también a ellas allí. La evidencia, la verdad y la evidencia de la resurrección apoya unas cuantas verdades más, no solamente eso, unas cuantas verdades más. Le voy a decir algunas de ellas. Esto, en primer lugar, evidencia que la palabra de Dios es totalmente confiable. Dice la verdad. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo evidencia que la palabra de Dios es confiable. Podemos confiar en ella. Que lo que ella ha dicho es verdad. En este caso, con relación a la resurrección de Jesucristo, se cumplió. Está la evidencia de la tumba vacía. Pero no solamente eso, sino todo lo que ella ha dicho de lo demás y lo que ha dicho para el futuro se cumplirá también. Entonces, la resurrección de Jesucristo apoya unas cuantas verdades más, como que su palabra es verdad. Segundo, la resurrección significa que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene el poder sobre la vida y la muerte, tal como Él afirmó. O sea, su resurrección apoya entonces que Él dijo que nadie me quita la vida, yo tengo el poder para volverla a tomar. O sea, lo que Él dijo es verdad. Y su resurrección corrobora esto y afirma eso. Tercero, la resurrección demuestra que la salvación es completa. Pues Cristo en la cruz conquistó el pecado, conquistó allí la muerte, conquistó el infierno y regresó victorioso. Victorioso. Cuarto, la resurrección prueba que la iglesia ha sido establecida por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque más antes Cristo había declarado en Mateo 16, 18 que las puertas del ¿qué? Del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia, contra usted, contra mí. Cuando se habla en el contexto de congregación, pues congregación, pero iglesia, la primera connotación bíblica es usted y yo, pero también implica congregación dependiendo del contexto. Y dice que las puertas de Hades es una expresión judía conocida de la época para expresarse acerca de la muerte, ¿verdad? Entonces, su resurrección demostró que ni las puertas del Hades podrán detener lo que se ha establecido, lo que Cristo ha dictaminado con relación a su iglesia, a usted y a mí. Quinto, la resurrección demuestra que el juicio viene. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús declaró, el Padre a nadie juzga, allí en Juan 5:22, sino que todo juicio dio a su Hijo. Y si su Hijo no resucitó, ¿a quién, cómo va a poder juzgar? Entonces la resurrección también demuestra que habrá un juicio donde el Hijo juzgará. Sexto y último, la resurrección demuestra que el cielo está esperando a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dijo allí en Juan 14:2, voy a preparar moradas en la casa de mi Padre, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho, pero voy y vengo. La resurrección prueba que realmente hay un cielo, hay un lugar con Él. ¿Ve? Entonces, la resurrección prueba un montón de verdades más bíblicas que hay. Hay muchas más, pero solamente le estaba trayendo aquí 5 o 6 que le dije. La resurrección significa completa esperanza.
y gran oportunidad para todo aquel que en Él cree. Significa completa esperanza y gran oportunidad para aquel que en Él cree. Jesús da una instrucción que se van a encontrar, ¿dónde? En Galilea, ¿verdad? Pero realmente esa no es la única vez que ellos se ven, porque ese mismo día Jesús antes ya había hablado con 2 discípulos camino de Emaús, ¿cierto? Después se aparece a las mujeres, después en la noche de ese mismo día, primer día de la semana, se aparece en el aposento alto con las puertas cerradas. Después de ahí a 8 días más, la otra semana, el próximo primer día de la semana es cuando Tomás llega, se vuelve a aparecer. Después se aparece con Pedro. O sea, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que cuando Jesús da esta instrucción, que le digas a mis hermanos que nos vamos a encontrar en Galilea, no es que de ahí mismo ya se fueron para Galilea, no, eso demoró un poquito. Mientras Él siguió, recuérdese, Jesucristo estuvo ministrando 40 días después de la resurrección. Sí, entonces hubo tiempo in between de esta instrucción que nosotros estamos hablando aquí. Muchos creen que cuando Jesús se encuentra con ellos en el monte, en un monte en Galilea, que es donde es la instrucción, ¿verdad? Esta escena o ese caso ahí, ese encuentro, es el mismo encuentro que el apóstol Pablo relata en 1 Corintios 15, versículo creo que 6, donde él dice que más de 500 personas lo vieron. Muchos creen que eso fue en Galilea, en este mismo encuentro, cuando él le dijo a ellos que fueran. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se encontró con sus discípulos aparte en Galilea cuando ellos estaban pescando. Eso fue otro de los encuentros que él tuvo con ellos aparte. Ya tenía un pez allí que lo estaba cocinando y ellos salieron corriendo. O sea, todos esos encuentros pasaron, pero a donde él le dice que va a ser en Galilea, que se van a encontrar con ellos en el monte, muchos creen que es este evento que Pablo también está diciendo allí. Versículo 11 al 15, dice: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. O sea, no debemos de olvidar que la guardia romana estaba presente allí en todo esto. O sea, no solamente eran ellas. Dice, después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Eso era pena de muerte, pero igualito ellos dijeron. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Bueno, tenga en cuenta que cuando esto pasó fue en el año 33 aproximadamente, dependiendo de dónde fechemos el nacimiento de Jesús. Pero bueno, para quedarnos con números ahí fijos, vamos a quedar el 33. El Evangelio según San Mateo se escribe por allá por el 62, 63 después de Cristo. O sea, habían pasado casi 30 años. Entonces, cuando Mateo dice, esta es la historia que circula hasta el día de hoy, lo que está diciendo era que hasta el 63, eso es lo que circulaba. ¿Ok? Pero también usted lo puede traer del 63 hasta el 2026, porque todavía esa historia es una de las especulaciones o de las excusas que los judíos siguen diciendo. Ya, lo podemos trasladar, pero era así. Y déjame decirle entonces por lo menos tres de ellas, porque esa era una, la que los sacerdotes deliberaron y ajustaron para decir
quedaron de puro acuerdo. Esa fue una, que los discípulos robaron el cuerpo de noche. Realmente Pilato no iba a formar gran escándalo por un cadáver judío. Él ya sabía que ese hombre le iba a traer problemas, si ya mira todo lo que le había pasado. O sea que si se lo robaron, mira, mejor calladito, no pasa aquí nada. Digamos para adelante, no vamos a formar, como dicen en la isla, revolú por esto. Déjalo correr. ¿Entiendes? No iba a pasar a hacer más. Segunda especulación con relación a esto es que las mujeres y los demás vieron al espíritu de Jesús, pero no a su persona. Fue un espíritu, en realidad. Tanto las mujeres creyeron haber visto un cuerpo en el huerto allí, pero no. Y también los discípulos estaban alucinando y le pareció ver la figura de Jesús, pero no era cuerpo, sino que era su espíritu. Exactamente, esa es otra de las cosas que se manejan. Otros dicen que Jesús realmente no murió completamente en la cruz, sino que él sufrió un coma. Tuvo un coma fuerte en la cruz, parecía muerto, ¿verdad? Lo pincharon y todo, salió agua y bueno, en realidad no despertó porque estaba en un coma profundo. ¿Debido a qué? A todo el dolor y el sufrimiento y todo lo que pasó en el día. Y bueno, cuando lo ponen en la tumba en la noche, debido al frío de la cueva y todo eso, él reaccionó, despertó y así medio moribundo pudo mover la piedra, engañar a los guardias y escaparse. O la puerta tenía una salida por el fondo que lo llevó a otro lugar y se pudo escapar. Esa es otra de las cosas. Vaya, yo le estoy agregando esa otra parte, pero que sí, que murió que no estaba muerto, sino que fue un trauma, que cayó en un coma profundo y que en la de eso sí es verdad. Eso son una de las cosas que se manejan realmente, ¿no? ¿Ok? Y sabe que esa teoría surgió alrededor del año 1600 por un hombre llamado Venturini. Esa teoría que Jesús no murió, sino que cayó en un coma profundo en la cruz. Venturini fue quien salió con esta teoría, pero esta teoría no se sostiene porque aún los enemigos de Jesús lo vieron morir. O sea, los enemigos de Jesús, tanto los soldados romanos fueron testigos de que él murió en la cruz, tanto los sacerdotes pasaron por allí y lo vieron morir, tanto los sacerdotes se acordaron que no fuera a pasar esto y fueron inclusive violando el Shabbat para pedir que no, que pusieran custodia en la puerta, para que no fueran a robar el cuerpo. Y después decir esto mismo. O sea que aún los enemigos de Jesús sabían que él estaba muerto. Expertos en lo que es la tortura, sí. Sí, totalmente. Por eso te digo que eso se cae, pero es una de las que circula. Así es, hermano. Así es. Incluso hay mucha más evidencia histórica de Jesús que de muchos de estos personajes. Tal vez de Abraham Lincoln, pero de otros en la historia que se dicen que existieron y que hicieron. ¿Y cómo tú lo compruebas? Solamente porque hubo un escrito nada más, o dos escritos, y ya.
Y ahora hay que creerlo por eso. No, así que eso es totalmente válido, mis hermanos. Porque no quiere creer, no quiere creer. Esa es la verdad. La resurrección de Jesucristo tenían que apagarla, contrarrestarla, no permitirla, porque ellos no se podían permitir ese lujo allí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no tenían que aceptar que Él es quien dijo ser que era, el Mesías. Y no podían, no podían. Un escritor canadiense llamado G.H. Hardy escribió un libro acerca de la vida y la filosofía y el destino de la humanidad, del humano, llamado Countdown, a Time to Choose. Countdown, a Time to Choose. En Chicago fue publicado por Moody Press en el 1971. En su libro, él observó que en realidad hay dos preguntas, y estoy citando textualmente de él. En realidad hay dos preguntas que hacerse con relación al destino. Dice él, ¿ha vencido a alguien alguna vez la muerte? Pregunta él, con relación al destino. Dice, si es así, ¿diseñó esa persona una manera para que nosotros también la venzamos? Hardy explica en su libro que encontró la respuesta a esas dos preguntas en la resurrección de Jesucristo. Y con esa respuesta encontró también la salvación a su alma y la vida eterna. Qué tremendo. Qué tremendo eso, mis hermanos. Dice él que después de haberla estudiado a fondo sin prejuicios, negar la resurrección de Jesucristo puede ser posible, pero sería ir en contra de la misma tendencia del corazón del ser humano, porque en el fondo del corazón el ser humano no está satisfecho con la vida terrenal actual, por eso se mantiene siempre buscando. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nada le da al ser humano la satisfacción completa, la realización plena y propósito más que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, de acuerdo a el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero si no lo quieren conocer, lo pueden negar también. Los guardias de la tumba fueron testigos de muchas cosas, mis hermanos. De muchas cosas. Refiriéndome al tema pasado de que ellos fueron allá y dieron testimonio de lo que habían pasado y aceptaron coger el dinero del soborno, etcétera, dice. Ellos, por ejemplo, ellos fueron testigos de que Pilato halló a Jesús no culpable. Ellos fueron testigos de eso. Ellos fueron testigos de que lo maltrataron hasta más no poder, porque ellos fueron quienes lo maltrataron. Ellos fueron quienes aplicaron el castigo de los flagelazos para llevarlo como parte del sufrimiento en la crucifixión. Ellos le crucificaron y se aseguraron que él estuviera muerto. ¿Cómo se aseguraron? Ni siquiera le tuvieron que partir las piernas, solamente le encajaron la lanza para asegurarse que estaba muerto. O sea, ellos fueron testigos de eso. Ellos fueron testigos de cosas inusuales en la crucifixión como terremoto y tinieblas. Tinieblas que duraron como 3 horas. Ellos fueron testigos de ponerlo en la tumba con los gobernantes religiosos y sellar la tumba. Ellos fueron testigos de eso. Ellos fueron testigos del terremoto que movió la piedra de la entrada de la tumba en el amanecer del día primero de la semana, domingo.
Ellos fueron testigos de las apariciones de ángeles, porque estaban temblando, cayeron como paralizados, muertos, desmayados. Ellos fueron testigos de eso. Ellos fueron testigos que algunas mujeres habían venido a embalsamar porque ellos estaban ahí también. Y ahora, en el final de ese versículo que leímos anteriormente, ellos fueron testigos de la mentira de los principales sacerdotes también. Ellos fueron testigos de todo. Ellos fueron testigos de todos, mis hermanos. Los mismos sacerdotes estuvieron en la cruz y se burlaron de Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, bueno, pues bájate ahora de esa cruz para que entonces creamos en ti. La verdad es que ellos no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías, ni estaban interesados en reconocerlo tampoco. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del rico y Lázaro? Historia, parábola, como la quieran llamar. Bien, en la historia del rico y Lázaro, Jesús dice algo interesante. Mire lo que dice Jesús allí, porque en esta escena Jesús básicamente previene lo que pasaría en una dirección, no en toda la dirección. Pero mire, le dice allí el rico, entonces a Abraham, que era con el que el diálogo que él estaba teniendo. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, esto es Jesús diciéndole a ellos, ¿verdad? En esta parábola, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, en otras palabras, tienen la Torá, tienen las escrituras del Antiguo Testamento. A ellos vayan y vean allí. Entonces, él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Escucha, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo en esta parábola o en esta historia? Le dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso se lo está diciendo por lo claro. Cuando yo me levante de esa tumba, como el profeta, es como la señal de ¿quién? De Jonás. 3 días estuvo en el vientre del pez. Así será con Jesús. Cuando yo me levante, ni siquiera los voy a ir a ver a ustedes, porque ustedes no quieren creer. Él se le apareció a los discípulos para afirmar la fe de ellos, para confirmarlos, para exhortarlos, para animarlos. Él fue a Galilea, donde fue el bastión de su ministerio. Allá se reunió con los que se reunió, con estos testigos, para que de ahí se regara por todos lados. Y después vino a Jerusalén ya en el día 40 allí y se fue en la ascensión del Monte de los Olivos, porque la promesa de Dios es y la profecía es que ahí mismo va a regresar. Ahí mismo. Pero ellos no iban a creer en él, aunque se bajara de la cruz, como le dijeron a aquellos en ese momento, ni tampoco ahora después de la resurrección que se le presentará a ellos. Ya él se los había dicho anteriormente en una historia, en una parábola. Aunque él se apareciese en medio del consejo del Sanedrín con las puertas cerradas, ellos lo iban a cuestionar. No fueron como los discípulos que cuando estaban en el aposento creyeron, Tomás fuera el único que no estaba allí, ¿verdad? Ahora, el relato de Mateo muestra de manera sencilla pero convincente, ¿ok?, que cualquier explicación que no sea la resurrección corporal de Jesús contradice los hechos y ofende la razón.
dígalo quien lo diga. Así que la verdad de la resurrección es tan absoluta que incluso una mentira contra ella puede ayudar a probarla. Sí, porque eso fue lo que hicieron con el soborno. Eso ayudó más. Llegamos a la gran comisión, versículo 16. Deme unos minutos nada más para acabar. Versículo 16 y 17 dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, pero algunos dudaron, ¿quiénes fueron? ¿De los discípulos? ¿De los 120 que estaban en el aposento alto? ¿De los 11 o de los 500? Ahí está, ¿ves? Ahí está. No se sabe exactamente cuándo ellos llegaron allá, lo cierto es que allí estaban. Primera de Corintios, el versículo que le estaba diciendo es 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros pues ya pasaron, porque dice aún duermen. ¿Verdad? Ya les dije que este no es el mismo lugar de la ascensión. La ascensión es en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Esta es otra cosa. Pero dice allí que algunos dudaron. ¿Verdad? Ahora, en estos versículos de Mateo encontramos algunas directrices. A partir del versículo 16, perdón. Encontramos algunas directrices para poder llevar a cabo bien la tarea de hacer discípulos. Y solamente de estos versículos podemos estar hablando mucho de lo que es hacer un discípulo. Pero no vamos a estar hablando completamente de eso. Pero lo primero, la primera directriz que nosotros podemos ver de los versículos 16 y 17 es disponibilidad. Las personas tienen que estar disponibles. Dios usa a aquel que está disponible. Envíame a mí, Señor. Heme aquí. Yo deseo servirte. ¿Qué me quieres usar? Disponibilidad. Ellos se les dio una instrucción allá en Jerusalén. Ellos estuvieron disponibles y viajaron a Galilea y estaban allá. Disponibles porque el Señor quería encontrarse con ellos allí. Disponibilidad, mis hermanos. Lo segundo es adoración. El discípulo de Cristo debe ser un adorador por excelencia. Las mujeres, cuando lo ven, caen de rodillas a sus pies y lo adoran. Y aquí los discípulos dicen, pero todos los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Versículo 17, lo adoraron. Lo adoraron. Reconocerlo. Adorarlo implica todo. Es reconocimiento de todo de lo que Él es. ¿Quién es Él? ¿Ve? Disponibilidad de que ponerme en las manos de Dios. Señor, aquí estoy. Reconociendo su grandeza, su poder. ¿Quién es Él? Dice el versículo 18. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús se acerca. No es una persona que es distante, que es lejana. No, Él es cercano. Para que le pudieran ver de cara. Para que no digan, ay, es que estoy viendo que tal vez es un espíritu. No, soy yo, aquí estoy cerca. ¿Ve? Él se acerca a ellos, ¿verdad? Para quitar distancia de por medio. Y dentro de este versículo está el tercer elemento, tercera directriz. Primera es disponibilidad. Ellos se mostraron disponibles para Él. Lo segundo es adoración. La tercera es sumisión. Este es el tercer elemento para poder hacer discípulo. ¿Por qué? Porque es estar dispuestos a someterse a toda su autoridad. Dice
aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad me la dio mi Padre, me fue dada. Por lo tanto, ahora los discípulos que están disponibles, que lo han reconocido, que lo han adorado, están a su merced. Están allí sujetos, sumisos a su voluntad. Por eso que cualquier seguidor de Jesucristo debe de someterse a su voluntad. Porque si no se somete a su voluntad, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La mitad de la voluntad de Dios y la otra mitad la mía o la del mundo. Entonces, Él no es el Señor de tu vida. Dice el versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en vista de la autoridad absoluta que el Padre le dio en el cielo y en la tierra a Jesús, ahora Jesús tiene ese poder para comisionarnos y decir, id, vayan, ¿ve? Vayan. Y el cuarto elemento, el primero es disponibilidad, el segundo es adoración, ¿eh? El tercero es sumisión, el cuarto es obediencia. Obediencia. Para ser discípulo, porque todo esto es para ser discípulo, para hacer la gran comisión. Pues, ¿qué dice él aquí? Vayan pues, por tanto, ahí dice Reina Valera. Y esta es una frase transicional que lo que indica es debido, ¿verdad? Debido que me es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, puedo ordenarles ahora a ustedes que testifiquen en todo lugar. Debido a esto, que yo tengo esa autoridad tanto en el cielo como en la tierra, ahora los puedo comisionar para que vayan y den testimonio acerca de esto en toda la tierra y testifiquen en todas las naciones bautizándolo. Ahora, pero fíjense, algo interesante también aquí, pues cada vez que leía salía algo interesante. Decía, Dios, tantas cosas interesantes aquí. Dios llamó a Israel para que fuesen un pueblo santo. Israel tenía una misión que era mostrar a Dios a las demás naciones. Ellos fallaron en eso. Ellos fallaron en ese aspecto. ¿Ok? Ahora Jesús está llamando a la iglesia. Está llamando a la iglesia a ir y a ser discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A una iglesia viva para que testifique de un Dios vivo. ¿Sabes cómo usted sabe que usted es discípulo? Bueno, uno puede decir negándome a mí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo, todo eso. Esta es una definición un poco chocante. Yo sé que soy discípulo cuando estoy haciendo discípulo. Oh, va más allá de evangelizar. Va más allá de evangelizar, porque evangelizar, ¿verdad? Es un evento de un momento donde evangelizamos, ¿verdad? Pero ser discípulo, ahí es que es la cosa dura. Yo puedo ser creyente, creer en el Señor Jesucristo, tenerlo en mi corazón, pero ser discípulo es un poquito más profundo.
Exactamente. Y el mandato es que hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Entonces, por eso lo digo, esto es un poquito más chocante, pero es importante que lo sepamos. Sí. Sí, lleva un proceso, más tiempo, ¿verdad? Sí, así mismo es. Un discípulo es un aprendiz, uno que sigue al maestro, ¿verdad? Que es obediente a sus instrucciones y que se ha sometido a él. ¿Ok? Otra cosa que deja claro la instrucción de Jesús es que la iglesia, nosotros, debe hacer discípulo por donde quiera que está. No solo aquí en el edificio ahora los miércoles, sino id y hacer discípulo. Y la palabra id en el griego contemporáneo de la época es mientras vamos por la vida. Correcto. Mientras vamos. Jesús fue haciendo discípulo, fue discipulando a las personas que estaban con él mientras iba enseñándole, modelándole, conversando y haciendo su ministerio por 3 años. Él fue haciendo discípulos mientras funcionaba en la vida diaria. Usted y yo podemos hacer discípulos en el trabajo, podemos hacer discípulos en la familia, podemos hacer discípulos en el vecindario, podemos hacer discípulos en las redes sociales, o sea, ya de manera más intencional con alguien específico. Podemos hacer discípulos a alguien de la congregación, podemos hacer discípulos a alguien de afuera. Nosotros podemos hacer discípulos mientras vivimos en este mundo, operamos en este mundo, vamos haciendo discípulos. Unos de manera intencional compartiendo la Biblia y otros viviendo como una Biblia abierta. Pero eso es un discípulo. La iglesia somos nosotros. La instrucción de Jesús también enfatiza que es a todas las naciones. No solamente a un poco ni a los que nos simpatizan, sino a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Una vez que por decisión propia aceptan seguir a Jesús, el siguiente paso que fluye de la obediencia y de la identidad con Cristo es que bautizarse. Una vez que la persona recibe al Señor Jesucristo como Señor de su vida, que ya se ha identificado con Él, el siguiente paso que le corresponde, que conlleva esto en la vida, en obediencia a ese Maestro, a Jesús, es bautizarse. Por eso es que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí. La única forma bíblica de bautizarse que yo encuentro en la Escritura es por inmersión. Es por inmersión. ¿Por qué? Porque bueno, en primer lugar Jesús nos dio el ejemplo. Él se bautizó sin tener necesidad, se bautizó para darnos el ejemplo. Jesús caminó una distancia que cuando usted lo ve en kilómetros, bueno, en carro ahora no es tanto, pero caminando a pie es bastante. Desde Galilea abajo al sur de Judá, al Jordán, para bautizarse, allí donde Juan el Bautista bautizaba. Entonces para Jesús era importante dar ese paso como testimonio público de la iniciación de su ministerio con el bautismo. Entonces es importante, realmente. Los creyentes en el Nuevo Testamento se bautizaban ¿cómo? Por inmersión.
Sin contar que la palabra en sí misma griega, baptizo, significa zambuir, sumergir bajo el agua y alzarla. Eran lo que usaba la palabra común para las mujeres cuando lavaban ropa en el río, que las enjuagaban, las zambullían, las bautizaban y las sacaban. O sea que desde todo lugar que usted lo mire, es por inmersión el bautismo bíblico allí. ¿Okay? Más lo que Pablo dice con relación a lo que simboliza el bautismo, que es ¿qué? Es la muerte y resurrección a una nueva vida. O sea, significa una tumba a una nueva vida allí. Así que cuando habían personas que deciden seguir a Cristo, ellos daban testimonio público de su fe en las aguas del bautismo. Por eso antes el que realmente se bautizaba estaba convencido de su decisión. Era una decisión sin regreso atrás. Eso de que hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque el tú declarar públicamente allí, delante de todo ese contexto, eso significaba, podías de ser desheredado, expulsado de la sinagoga, no te congregabas más en la sinagoga, porque ahora eras de quién? De ese camino, como le decían antes los cristianos. O sea que allí el que se bautizaba estaba, mira, segurito, que de verdad yo quiero seguir al maestro. No, yo entiendo que no. Esto de bautizar niños recién nacidos surgió mucho más adelante, para los años siglo 7, 6 por allá, y fue a raíz del rey que tenía un hijo moribundo. Eso no es bíblico. Por aspersión, correcto, sí. Sí, es por... Aunque yo he visto unos ahí en video en YouTube que yo no sé si serán verdad o serán mentiras, pero algunos cantazos hasta le han dado los niños. Yo digo, Dios mío. Yo no sé si serán verdad eso, porque hoy en día ya de lo que usted ve, usted no sabe si es verdad o es mentira. Bueno, pero sí, déjame decirle algo más aquí. Ahora, el bautismo no es un sacramento, ¿okay? No añade salvación, ¿verdad? No es necesario para la salvación, en este caso, pero sí es importante. ¿Okay? Es importante porque Jesús, sí, porque si yo digo que Jesucristo es mi Señor y no lo quiero obedecer, entonces no es mi Señor nada. ¿Entiendes? Entonces, exacto. Entonces, sí es importante. Ahora, la frase que Jesús incluye o instruye aquí es interesante, pues identifica el bautismo del creyente con la triunidad o la Trinidad. ¿Por qué? Porque él dice, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que él le da esta importancia al bautismo y lo identifica con las tres personas allí, con la Trinidad, mis hermanos. Poniendo a Jesús que en el mismo nivel de autoridad que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces, o sea, ya aquí mismo te está hablando de la divinidad de Cristo. Ahí sin, ¿verdad? Ahora, la frase no es una fórmula tampoco para mágica allí ni nada de eso, no. Esta fue la instrucción que Jesús dio, ¿verdad? Dice el versículo 20 para terminar, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo da una instrucción tan importante que en muchos sitios se pasa por encima y no se le da la importancia necesaria. Y tal vez no se le da la importancia necesaria porque requiere mucho tiempo. ¿Cuál es esa instrucción? La misión de la iglesia
de acuerdo a este versículo y de todo el contexto, no es solo evangelizar, es enseñar también. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Pero esa parte enseñándoles es la de discipular, y eso lleva mucho tiempo. Y nosotros, como estamos en una sociedad que es express, que todo lo quiere rápido, no queremos invertir tanto en eso. Pero hay que enseñar. Los nuevos seguidores de Cristo deben ser instruidos en la palabra de Dios. Primero sí, con la lechita. Después, con la compotita. Después, con las vianditas amajaditas. Pero cuando ya le salen dientes, porque por algo el Señor nos dio los dientes, ¿o no? Mira cómo Dios es sabio. Ya puede comer comida más sólida, ¿sí o no? Qué triste que a veces en las iglesias de 30 y 40 años de cristianos todavía tengan que estar dándole lechita y compotita. Yo creo que eso es culpa de nosotros los maestros y los pastores, que no enseñamos, ¿verdad? Yo sé que en un foro como este puede haber de diferente, yo eso lo sé, pero por eso debemos de tener un discipulado para los comienzos. Y después de ahí seguir. Después de ahí seguir, mis hermanos. Jesús no se dedicó a alcanzar a las multitudes. Él por donde iba, predicaba y enseñaba. Pero a los que estaban con él día a día, a esos, los discípulos, para que ellos a su vez, los discipuló, para que ellos a su vez después pudieran discipular a otros. Y yo entiendo que no todo cristiano es maestro. Yo eso lo entiendo. Pero todo cristiano sí debe estar comprometido con promover el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y todo cristiano debe estar comprometido con vivir la palabra de Dios para que sea un discipulado en la calle andando abierto. Eso yo sí creo. Yo entiendo que no todos, ¿por qué? Porque hay dones, eso yo lo entiendo. Pero el vivirlo, yo creo que a eso estamos llamados todos. Y el quinto elemento que está aquí para hacer discípulos, que el primero, que es lo que era el primero, pues nadie anotó nada aquí. Disponibilidad, otro que no sea Leti. El segundo, adoración. Y el tercero que no sea por allá. Sumisión. Y el cuarto, obediencia. ¿Y el quinto? Si ya lo dije. No lo he dicho, no lo he dicho. Era para ver si estaba ahí. Poder. Dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin este quinto elemento o esta directriz última, será muy difícil, ¿verdad? La disponibilidad, será muy difícil allí la obediencia, la sumisión, la adoración, será muy difícil. ¿Por qué? Porque esta carne se revela, porque esta carne es débil, porque el mundo hace todo lo posible para atraernos, para separarnos, para desviarnos. Pero esta quinta directriz del Señor Jesucristo, cuando Él dice aquí, a mí me fue dado todo poder en el cielo y en la tierra, y ahora yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy en ustedes. ¿Ve? Es mi poder, soy yo, mi presencia, ¿verdad? Para poder hacer esto. Así que todos los días significa en todo momento. En todo momento. Así que el Cristo resucitado estará con nosotros en todo momento. Está aquí ahora, pero cuando usted sale de aquí, se monta en su coche y va para su casa, está con usted. Y cuando usted se va a dormir, está con usted. Y cuando se levanta, está con usted. Y va al trabajo y está con usted. Donde quiera que estemos, está con nosotros. Esa es una promesa de Él para sus hijos.
En todo momento. Cuando estoy enfermo, cuando estoy sano, cuando estoy alegre, cuando estoy un poquito triste, no importa. En todo momento, Él está. ¿Te das cuenta? Y sabe que esa promesa está vigente inclusive hasta su regreso o hasta que Él nos llame. Hasta el fin del mundo, en todo momento. No te voy a dejar. Wow, eso está tremendo. No te voy a dejar. Así que Jesús delinea su plan, cómo alcanzarlo y qué espera de nosotros. Sencillo. Tengo toda autoridad, por lo tanto podemos ir seguros. Podemos ir seguros. Les he dado una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ir a ser discípulos. Y no les he puesto límites a todas las naciones. O sea que en otras palabras, no, pero yo no estoy en mi tierra ahora. No importa. Si yo te mandé a todas las naciones. No, pero es que yo no sé, no. Tú tienes toda autoridad y yo estoy contigo. No, pero que yo tengo que esperar que la iglesia me envíe. No, si yo te envié. Él dio ya la estrategia, hermano. Él dio ya la estrategia, dio la autoridad, no puso límites. En conclusión, la resurrección de Cristo nos otorga una nueva identidad. Hijos, discípulos. Una nueva misión, evangelizar, discipular. Y una nueva seguridad, su presencia eterna. ¿Qué más queremos? Si pedimos algo más, somos egoístas. Tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que si no recuerdan nada de lo que hemos hablado del 24 al 28, recuerden estas tres cosas.